Multicanalización por división del tiempo. El 1 de diciembre de 1903, el señor W. M. Miner mandó patentar el principio de la multicanalización por división del tiempo, que no se pudo explotar debidamente sino hasta los años 50 del siglo pasado. En esos años, esa técnica hizo uso de la tecnología emergente de la época, que era la electrónica del estado sólido, y se implementó en forma 100% digital. La información analógica es primero convertida a formato digital antes de la transmisión. Aunque el costo inicial de esta técnica fue alto, fue menos que el costo de reemplazar cables o cavar grandes túneles. A principios de los años 80, las redes TDM, Time Division Multiplexing, utilizaban multicanalizadores inteligentes y empezaron a aparecer en redes privadas de datos, conformando el método primario para compartir instalaciones costosas de transmisión de señal entre muchos usuarios. Un multicanalizador basado en TDM otorga a cada canal el uso del único medio de transmisión durante un tiempo muy corto, resultando sobre el mismo una secuencia de muestras de las diferentes fuentes. En el otro extremo, estas muestras son nuevamente reensambladas y llevadas a su respectivo canal. Los multiplexores TDM de formato digital, como manejan tramas binarias, son capaces además de comprimir la información al eliminar redundancias en los paquetes, lo que es muy útil en el caso de aplicaciones de voz. En la siguiente figura se expone la multicanalización TDM para un ejemplo de 4 canales. Aquí tenemos una situación en la que se presentan 4 canales que tienen preparadas muestras de cada uno para ser enviadas al otro extremo, donde todavía no arribó ninguna de ellas. En la siguiente parte inferior del gráfico, en la parte inferior del mismo gráfico observamos que ya han transcurrido algunas muestras hacia el lado receptor, las muestras A, B y C de cada uno de los 4 canales, y están arribando ahora las muestras D, la del canal 1, luego la del canal 2, luego del canal 3, luego del canal 4. Y nuevamente se repetirá la muestra E del canal 1 y la E del canal 2, y así se agotarían las demás muestras si las hubiera. Este sistema requiere que las señales viajen por el mismo medio y que tengan la banda de frecuencias, de modo que para que no se interfieran tienen que existir en diferentes instantes de tiempo. Lo dicho se ilustra en la siguiente figura. Aquí tenemos la representación de una llave mecánica con otra que tienen que estar sincronizadas. Aquí, cuando la delga está conectando la A con la A', inmediatamente después tiene que darse la conexión de la B con la B' y luego la C con la C'. Y nuevamente rotar y estar sincronizadas las llaves para que al momento que se recorre la delga A, se recorre la delga A' y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para una velocidad básica de canal de comunicaciones bajo, como es la telefónica, tendríamos que tener rotando esta llave 8000 veces por segundo. En este diagrama se puede ver un par de escobillas que giran sincrónicamente. Y es lo que estábamos diciendo recién. Un multicanalizador basado en Time Division Multiplexing otorga a cada canal el uso del único medio de transmisión durante un tiempo muy corto, resultando sobre el mismo una secuencia de muestras de las diferentes fuentes. En otro extremo, estas muestras son otra vez reensambladas y llevadas a su respectivo canal. Los multiplexores TDM de formato digital, como manejan tramas de bits, son capaces además de comprimir la información al eliminar redundancias en los paquetes, muy útil en el caso de aplicaciones de voz. En la siguiente figura se expone un ejemplo de multicanalización TDM para 4 canales. En la parte superior tenemos un multiplexor, transmisor y receptor. Al receptor aún no llegó ninguna información de los canales 1, 2, 3 ni 4. Aquí están preparadas muestras de la señal presente en esos canales para ser transmitidas al lado receptor. En la parte inferior de la figura ya
Ha transcurrido un instante de tiempo y se han podido transmitir 3 muestras de cada canal, las muestras A, B y C en cada uno. Y si miramos en ese instante, o en instante inmediato posterior, el canal común, es decir, el troncal que vincula los dos multiplexores, encontraremos sobre él las muestras D de los canales 1, 2, 3 y 4, y luego las E de los canales 1 y 2. Y así se habrían agotado las muestras que correspondía en ese momento enviar. Este sistema requiere que las señales viajen por el mismo medio y tengan la misma banda de frecuencias, de modo que para que no se interfieran, tienen que existir en diferentes instantes de tiempo. Lo dicho se ilustra esquemáticamente con esta figura. Aquí se trata de simplemente 3 canales, cada uno conectado a una delga que son recorridas por llaves giratorias. Estas llaves tienen que estar perfectamente sincronizadas para que cuando se empieza a recorrer la delga A, se recorra además al mismo instante la delga A', la delga B y la delga B', la delga C y la C'. Si fuera un sistema simplemente telefónico, se tienen que tomar 8000 muestras por segundo de cada canal, por lo cual la velocidad de rotación de estas llaves debería ser esa, 8000 revoluciones por segundo. Es tan alta que es imposible de lograr con un sistema mecánico. El sistema de multicanalización por división de tiempo, tal como está esquematizado, cumple con la definición original. Sin embargo, es usual agregarle un proceso de conversión analógica digital para que la señal que viaje por el canal de comunicación sea también digital. Esto se ve en la siguiente figura, donde se han representado 3 canales de voz. Las 3 señales analógicas son digitalizadas e intercaladas. En la parte receptora, el proceso es el inverso. La parte importante del proceso es la contenida en el multiplexor. Veremos que este bloque recibe en paralelo, simultáneamente, las salidas de todos los convertidores analógico digital. Si cada convertidor es de R bits por muestra y se manejan P cantidad de señales, el multiplexor recibirá P por R líneas de entrada, además de una línea por la que se va a alimentar los S bits de muestra de separación o identificación. Esto se refiere a lo que llamamos señalización, que por ejemplo en un sistema telefónico indicará si el tubo está colgado, si el tubo está levantado, si está en conversación, sonando la campanilla, recibiendo señales de tono y demás. Lo anterior se resume en esta fórmula: B por T es igual a P por Q, que multiplica a R más S medido en bits por segundo, siendo P el número de señales a multiplexar, es decir, el número de canales, Q la cantidad de muestras por segundo que se tomará a cada una de los canales, R la cantidad de bits que se tomarán de cada muestra, es decir, la cantidad de bits con que se representará cada muestra. En el caso telefónico es de 8 bits por muestra. Bueno, y después tenemos S, que es el número de bits, como dijimos, por muestra de identificación o separación. En realidad se puede contabilizar, luego veremos en otros sistemas, como un resumido número de bits que sirve para todas las muestras en forma secuencial. Aquí tenemos el esquema que mencionábamos recién. Aquí tenemos 3 canales de señales telefónicas y hay bloques que ya son conocidos por su función, por lo que se vio en la parte anterior de la misma unidad. El filtro de entrada, que limita la banda de la señal; el muestreador, es decir, que toma las muestras; el que hace la retención de esa muestra, que esquematizábamos en la parte anterior como un capacitor con una llave de alta velocidad; luego el compresor, que imprime la cuantificación no uniforme; y luego el convertidor analógico digital, que nos entrega 8 bits por cada una de las muestras que se van generando. El multiplexor toma
estos 8 bits y los envía a la salida serie común. Estos otros 8 bits luego y los envía inmediatamente después. Y después estos 8 bits y también los envía. De manera que si miráramos con un osciloscopio o con un analizador de datos en la salida serie, la salida común de todos los canales, veríamos que a una velocidad mayor, en este caso sería el triple de la que estos bits están arribando a la entrada del multiplexor, saldrían por aquí, por la salida, hacia el receptor. Y algo sumamente necesario para que esto funcione adecuadamente es el generador de sincronía. El generador de sincronía tiene que estar además sincronizado redundantemente con el del receptor. De otra manera, los bits en el receptor podrían ser perdidos o ser doblemente leídos o leídos en un momento inconveniente. Aquí el lado transmisor tiene un cristal y una alta exactitud de la velocidad que debe poseer este reloj y va a ser impresa esta información de sincronismo en la propia trama que irá por la salida, de manera que en el lado receptor se puede recuperar este sincronismo. Unos ejemplos que podemos dar numéricos como para comprender un poco más de qué se trata y cómo calcular las velocidades, que es un dato importante. La velocidad de transmisión de un sistema de multicanalización es lo que se quiere calcular para 10 señales, es decir, para 10 canales, con frecuencia máxima de 6000 Hz. El convertidor analógico digital es de 64 niveles de cuantificación y se agregarán 3 bits para la identificación de las muestras. Evidentemente, el número de canales que llamábamos P es igual a 10. Así como Q, la cantidad de muestras por segundo será de 12.000, porque por el teorema de muestreo tiene que ser el doble de la máxima frecuencia contenida en la señal. R es el logaritmo en base 2 de 64, porque si son 64 niveles, la cantidad de bits para poder representar esos niveles es de 6. Y se agregarán 3 bits por muestra para la señalización. Por lo tanto, la velocidad de transmisión a la salida del sistema será 10 canales por 12.000 muestras por segundo por 6 bits más 3 por muestra y da una velocidad de 1.080.000 bits por segundo. El siguiente ejemplo es un poco más complejo, pero también desde otro punto de vista ilustra las relaciones entre niveles, resolución de velocidad, cantidad de números o dígitos binarios. Se supone que hay una planta de bombeo donde hay 30 medidores de caudal cuyo rango es desde 0 a 500 litros por minuto. Cada medidor emite lecturas cada 0,2 segundos y a cada lectura se agregan suficientes bits para identificar cada medidor. La velocidad de transmisión es de 2400 bits por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la precisión de los medidores? El caso es que los valores que tenemos dados explícitamente son la cantidad de señales o de medidores y la velocidad de transmisión binaria, 2400 bits por segundo. Además tenemos que la cantidad de muestras Q está relacionada con la cantidad de lecturas. Se dice que se toma una lectura cada 0,2 segundos, es decir, una muestra de lo que tienen los medidores. Por lo tanto, esto nos da una cantidad de 5 lecturas por segundo, que podemos asimilar como muestras a convertir en forma digital. Como son 30 medidores, para asignarle a cada uno un número binario de identificación, se requerirán no menos de 5 bits, ya que con 5 bits podemos hasta 32 números diferentes. La incógnita del problema es R. R lo podemos calcular dividiendo la velocidad de transmisión binaria por la cantidad de canales y la cantidad de muestras por cada uno, restándole además el número de muestras para la indicación de dirección. La cuenta será entonces 2400 dividido 30 por 5 y le restamos los 5 correspondientes. Esto nos da la idea de que tenemos 11 bits para representar la amplitud
de las lecturas en cada medidor. Con 11 bits se pueden formar 2048 números distintos. Entonces, dividiendo el rango que se nos había dado de 0 a 500 litros por minuto, en esta cantidad de niveles se está operando con una precisión o resolución de lectura de 0,244 litros por minuto. Es decir, el sistema será capaz de informar variaciones que sean iguales o mayores a 0,244 litros por cada minuto.